empresas extranjeras. Y eso obviamente grava la situación de los colombianos mucho más. Y por ende de sus empresas. Entonces viene el panorama, un panorama de crisis ambiental muy agudo, con muchos problemas de conflictos ambientales distributivos a largo y ancho del país, con mucho territorio que se ha concesionado a empresas extranjeras. Y aumentenle a esa situación ya caótica otra variable, y es que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Entonces es una cosa muy complicada. Bueno, sin quererlo asustar, también piensen en otra variable. Además de ser uno de los países más desiguales de América Latina, también somos uno de los más violentos del mundo. Entonces, miren ese entorno empresarial que tenemos nosotros, los colombianos. En medio de una crisis ambiental, somos uno de los países con más conflictos ambientales en el mundo, con muchos territorios ya concesionados a los extranjeros, muy violentos y con mucha desigualdad social. ¿Qué clase de gerentes necesitan las empresas colombianas en un contexto así? Es la pregunta que orienta esta discusión. Porque esos gerentes lo que tendrían que hacer sería entonces hacer unas gestiones sustentables. Para hacer esa gestión sustentable, yo quisiera, a todas las personas que están aquí, quisiéramos un ejercicio mental, que es difícil hacerlo porque tiene que ver con romper paradigmas. ¿Los paradigmas qué son? Los paradigmas son prácticamente verdades absolutas que muy pocas veces se cuestionan, no se cuestionan nunca. Por ejemplo, que el sol sale cada mañana es un paradigma y nadie cuestiona eso, a no ser que sea un físico o un astrónomo. Pero si nos detuviéramos a pensar sobre ese paradigma, pues podríamos caer en cuenta que el sol no sale cada mañana. Somos nosotros los que estamos girando y da la sensación de que el sol está saliendo, pero el sol está relativamente quieto. Digo relativamente porque también el sol se mueve, pero relativamente con relación a la Tierra está quieto. Y los que giramos somos nosotros, el sol no sale. Asimismo, como hay ese paradigma de que el sol sale, hay muchos otros paradigmas. La economía tiene al menos 3 paradigmas que yo quisiera que los confrontemos y los visualicemos con algo que yo invito a las personas siempre a hacer, y es a mirar con otros ojos, al menos durante el tiempo que estemos aquí en esta conferencia, a mirar con otros ojos. Yo siempre coloco la mira de que nos cambiemos de lentes, o si no tienen lentes, que nos coloquemos unos lentes que yo llamo los lentes de la sustentabilidad. Cuando miramos las cosas con esos lentes de la sustentabilidad, pues miramos las cosas diferentes. Entonces, para abrir nuestra mente y cuestionar esos paradigmas, yo los invito hoy a que se coloquen esos lentes al menos por un ratico y cuestionemos 3 paradigmas que tiene el sistema económico en donde están inmersas las empresas. Y hasta que esos paradigmas no se rompan, pues las empresas no van a poder hacer realmente una gestión sustentable. El primer paradigma que invito a que coloquemos en cuestión es el del crecimiento económico. La economía se basa prácticamente en cumplir las metas de crecimiento económico año tras año. Y hay un indicador que se llama el Producto Interno Bruto, que siempre se mide año tras año, y todos los países tienen la meta de crecer en ese Producto Interno Bruto, 3 puntos, 2 puntos,
4 puntos, 5 puntos. Y cuando el país no crece o crece un punto, hay una gran preocupación al interior de ese país. E incluso los bancos internacionales que prestan a los países les colocan metas de crecimiento. Entonces le dicen, para que yo le preste tanto dinero, usted se tiene que comprometer a crecer 3, 4 puntos al año. Y si no crecen, pues no les prestan dinero. Entonces hay una gran presión también. Parece ser que la economía tiene una fijación muy marcada sobre este paradigma del crecimiento económico. Y si hacemos un examen no riguroso de eso, pues a todo el mundo le parecería bien que creciéramos económicamente, ¿cierto? Eso es como lógico, sí, todo el mundo tiene que crecer. El problema que hay es que ese crecimiento no puede ser indefinido, porque vivimos en un mundo que no es indefinido. El crecimiento económico no puede ser infinito porque nuestro mundo es finito. Esa es una realidad que hay que ver, y los invito a que se coloquen las gafas de la sustentabilidad y observen esa realidad. Las economías no pueden crecer de manera infinita porque vivimos en un mundo finito. Y si las economías no pueden crecer de manera infinita, pues entonces las empresas tampoco. Entonces las empresas que se proyectan estar creciendo el 10, el 15, el 20% cada año, ¿qué pasaría con esas empresas? Es uno de los cuestionamientos más importantes que tienen que tener hoy en día las empresas, porque si no se puede crecer, entonces ¿qué pasaría con las metas de crecimiento de rentabilidad y de ingresos de las empresas? La gráfica que están viendo ahí es una gráfica que la línea azul representa el crecimiento económico de las empresas a través del tiempo, y la que está en verde, la que dice letra B, representa la forma o la velocidad con que la naturaleza produce las materias primas. Entonces la azul es el ritmo con que consumimos materias primas y la verde es el ritmo con que la naturaleza produce materias primas. Miren que la línea verde llega a un punto, a un límite en que ya no puede producir más. Ese límite se conoce como la capacidad de carga del planeta. Hagan de cuenta que el planeta es una máquina que produce materias primas, pero no puede producir más que esa línea que está ahí. Pero nosotros estamos produciendo a una velocidad mucho más grande. Quiero que hagamos un ejercicio que lo llaman el ejercicio número 1, y que para eso nos coloquemos nuestras gafas de la sustentabilidad para hacerlo. Entonces el ejercicio cada uno lo va a hacer ahí en su mente. Suponga que usted tiene un ahorro de 10 millones de pesos y tiene un ingreso mensual de 1 millón de pesos. Sus gastos mensuales son de 2 millones. La pregunta es, para que ustedes la resuelvan, ¿en cuántos años quedará en déficit? O sea, quiero decir, ¿en cuántos años? Porque mis gastos son superiores a los ingresos y estoy gastando en mis ahorros, pues ¿cuántos años me quedarían para ya no tener ahorros? Para que los ingresos ya no me alcancen. A ver quién tiene la respuesta ahí, matemáticos. En 10 meses. Pues es muy fácil, ¿cierto? En 10 meses ya no tendría ahorro y los ingresos ya no me alcanzarán. Porque cada mes me voy a gastar un millón, ¿no? Entonces en 10 meses me voy a gastar los 10 millones. Ese ejercicio, ¿para qué nos sirve? Para que entendamos lo que está pasando con la Tierra en estos momentos. Desde hace 2 años, nosotros los seres humanos en este planeta llegamos al límite de que comenzamos a gastar más de lo que producimos, de nuestros ingresos.
Y entonces estamos utilizando el stock o los ahorros de capital natural de la tierra. Y porque estamos, así mismo como en este ejemplo, que solamente va a durar 10 meses para que se acabe el ahorro, nosotros ya comenzamos a vivir con ese ahorro y lo estamos gastando y vamos a demorarnos un poco tiempo, muy poco tiempo para gastarnos ese stock del capital natural. ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos más ahorro de capital natural en el planeta? Es una pregunta que tenemos que hacernos, pero con los lentes de la sustentabilidad puestos, para que la entendamos. En términos planetarios, se podríamos decir que en estos momentos estamos viviendo, esto es una estadística real, ¿no? Científica, estamos viviendo con 1.5 planetas tierras. O sea, que lo que nosotros estamos gastando al año equivale a la cantidad, al 50% de toda la producción que un planeta puede generar. O sea, estamos superando un 50% esa capacidad de carga del planeta. La proyección dice que para el 2030 ya no van a ser 1,5 sino 2 planetas tierras que necesitaríamos para poder suplir nuestras necesidades. ¿Qué va a pasar cuando necesitemos 2 planetas tierras? Pues sencillamente eso significa que en 30 años ese stock que tenemos se va a acabar. Va a comenzar a haber la escasez real de agua, de alimentos y de todo tipo de materias primas. Ejercicio número 2. Asimismo, como nos imaginamos el primer ejercicio, los invito a que nos imaginemos el segundo ejercicio. Porque todos los países quieren ser desarrollados y a nosotros nos vienen con el cuento el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, Inglaterra, incluso hasta China, y nos dicen, vea, nosotros somos desarrollados, ustedes tienen que ser como nosotros. Apuntan a ser desarrolladas y ese desarrollo se mide con crecimiento económico, que es un grave error, porque desarrollo no es igual a crecimiento económico, pero la economía moderna lo mide así. Entonces, la pregunta es, suponga que todos los países consumen proporcionalmente materias primas a una tasa similar a la que consume Estados Unidos. ¿Qué pasaría? O sea, si todos los países cumpliéramos nuestros sueños de ser desarrollados, así como nos lo sugiere el Banco Mundial, por ejemplo, ¿qué pasaría? Imagínense ustedes en un momento, ¿qué pasaría? ¿Será que viviríamos en una especie de paraíso? Uy, todo el mundo sería desarrollado. La respuesta a esta pregunta es la siguiente, que no pasaría. No pasaría, porque sería imposible. Es imposible que pase en la vida real. ¿Por qué es imposible que todos los países sean desarrollados? Porque necesitaríamos, para que eso pase, 10 planetas Tierra y solamente tenemos uno. Entonces, yo les digo a los señores del Banco Mundial, señores del Banco Mundial, ustedes le están colocando una meta a los países irreal, una fantasía. Es imposible que todos los países seamos desarrollados, porque los recursos naturales que tenemos no alcanzan. Entonces, en la lógica del capital actualmente, es inevitable que hayan países muy pobres y muy pocos que estén desarrollados. Y eso lo saben los grandes países desarrollados. Quiero traer a colación esta frase de la niña Greta Thunberg en la cumbre de Naciones Unidas. En este mes sucedió eso. Greta Thunberg es una gran activista ambiental, reconocida mundialmente, aunque ha recibido críticas tanto positivas como negativas. Les digo en esa cumbre
a los mandatarios, a los empresarios en el mundo la siguiente frase que voy a leer textualmente. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. Así se refirió esta niña que dijo una gran verdad, porque es que el crecimiento económico indefinido es un cuento de hadas. Es imposible, como ya lo demostré en esa gráfica, que se pueda llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros en nuestras empresas llegamos y decimos, no es que nuestra meta es crecer el 10%, el 20%, el 50% en nuestras ventas, en nuestra producción, pues estamos apuntándole a una meta irreal, a un cuento de hadas. Es cierto que podríamos crecer por un periodo de tiempo, pero va a llegar un momento en que ese crecimiento va a ser imposible, y ese tiempo, estadísticamente, desde el punto de vista científico, ya hay una fecha, 30 años. En 30 años va a ser insustentable si seguimos creciendo como crecemos actualmente en nuestras economías. Entonces, si vamos a gerenciar empresas, ¿será que vamos a gerenciar empresas solamente para 30 años? ¿O vamos a gerenciar empresas para comenzar a ver las cosas con otra lógica, con esa visión de la sustentabilidad, con esas gafas de la sustentabilidad que yo estoy invitando hoy a que nos coloquemos? El mundo entero, que casi todos los países pues tienen la visión de crecimiento económico indefinido, pues esos países se han unido a dar unas soluciones en materia de sostenibilidad o de sustentabilidad. Y esa solución la han representado en unos objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se conocen como ODS, y ahí están los 17 ODS. Al menos tengo reparo en uno, tengo reparo en otros, pero hoy solamente quiero cuestionar el objetivo número 8. Trabajo decente, muy bien, pero crecimiento económico. O sea que los objetivos para la solución del problema de la sustentabilidad en el mundo textualmente le apuntan a uno de los grandes causantes de la crisis ambiental, que es el crecimiento económico. Miren qué contradicción tan enorme tiene este objetivo de desarrollo sostenible. Estamos pensando solucionar el problema de la sustentabilidad con uno de los factores que genera el problema. Debería de decir ahí algo como todo lo contrario, de crecimiento económico. O al menos tener, si no vamos a crecer económicamente, tener un crecimiento cero o un crecimiento sustentable. Que no nos pasemos de un límite determinado. Pero miren, hasta el logo indica que ese crecimiento es hacia arriba de manera infinita. Recordemos la frase de Marvin Manning, un gran economista que recibió el Premio Nobel de Economía Alternativa. Él habló de que debemos de tener un crecimiento a escala humana. O sea, un crecimiento a escala humana, ¿qué significa? Pues un crecimiento que no sea indefinido, un crecimiento limitado o un decrecimiento económico. Entonces, ese es el primer paradigma que hay que derrumbar en la economía y en el mundo empresarial. ¿Que cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos, porque apenas ahora, en este momento, algunas personas nos estamos sentando a pensar en eso. Entonces la solución no la tenemos, pero al menos tenemos que ser conscientes del problema para darle una solución. Y ustedes, señores estudiantes y profesores que están en los semilleros, son los llamados a construir esas soluciones. ¿Cómo gerenciar empresas en un ambiente de crecimiento?
El segundo paradigma que quisiera entrar a cuestionar aquí, y que ustedes con sus gafas de la sustentabilidad que ya se colocaron, pues tienen que visualizarlo. Y es algo que se conoce como la confianza plena en la tecnología o el optimismo tecnológico. La escena que estoy representando ahí es la escena de una escena muy famosa de Robocop. ¿Se acuerdan que Robocop es un ser humano incrustado en un cuerpo, un cuerpo biónico, mecánico? El optimismo tecnológico, ¿qué quiere decir? La economía piensa, cree ciegamente que la tecnología va a ser la solución de todos los problemas, incluso los problemas del medio ambiente. Eso está muy bien, que se generen tecnologías nuevas para solucionar los problemas del medio ambiente. Lo que no está bien es lo que se conoce como optimismo tecnológico. ¿El optimismo qué es? No, pues el optimismo es confiar plenamente en algo, ¿cierto? Cuando las economías comienzan a confiar plenamente, casi con una visión casi religiosa en la tecnología, se cometen grandes errores. Es más, si revisamos los adelantos tecnológicos de los últimos 100 años, podríamos decir que muchos de esos adelantos tecnológicos han generado o son parte de la generación de la gran crisis ambiental que vivimos. Todos los compuestos químicos que se han generado, los nuevos productos, los nuevos tipos de vehículos, nuevas formas de transportarse, todos esos nuevos productos que se basan en la tecnología, pues generan grandes impactos ambientales. Si la tecnología es la que ha generado los grandes impactos ambientales en los últimos 100 años, entonces ¿por qué ahora tenemos que tener una confianza plena en ella? Es un paradigma que tenemos que quebrar. Y yo creo que ese paradigma es en este momento histórico que hay que entrar a cuestionar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un boom de la tecnología a nivel empresarial. Entonces todas las empresas están hablando de la cuarta revolución industrial. Están hablando de las empresas 4G. Y de pronto aquí en la Universidad Santiago se han dictado en este mes conferencias sobre eso, porque en todo Cali he visto que hay conferencias sobre empresas 4G. Entonces, este es el momento histórico en que nosotros tenemos que cuestionar ese paradigma. No decir que la tecnología es mala, no, pero ahí no está la solución de los problemas del ser humano. ¿Por qué no? Porque la tecnología, en cierta forma, ha sido causante de muchos de ellos. Enrique Leff, un gran pensador ambientalista, dice: la problemática ambiental emerge como una crisis de la civilización. Lo que quiere decir Enrique Leff ahí, que es que la crisis no es del medio ambiente, la crisis es de nosotros, de la civilización, del conocimiento que generamos, de la tecnología que generamos y aplicamos a través de ese conocimiento. Y el tercer problema que quisiera yo traer aquí a colación, el tercer paradigma que quisiera yo derrumbar o invitar a cuestionar a través de sus lentes de la sustentabilidad, es que la economía se mira a sí misma como un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir eso es que cuando la economía genera sus productos, y escuchen bien que esto es clave, cuando la economía genera sus productos, los efectos colaterales de esa producción no están dentro del sistema económico, sino que están por fuera del sistema económico. ¿Por qué? Porque la economía dice que su sistema es cerrado. Si están por fuera del sistema económico, entonces están externos, y es precisamente ese es el término que utiliza la economía para llamar a los impactos ambientales o sociales que genera la producción.
los conoce como externalidades positivas o negativas, la mayoría son negativas. Entonces mire que la misma economía acepta teóricamente, al construir ese concepto de externalidad, que ellas son conjuntos cerrados. Y eso es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque los conjuntos cerrados o los sistemas cerrados no existen en la vida real. Solamente existen hipotéticamente. Los sistemas cerrados solamente pueden existir en la matemática o en la imaginación del ser humano. Porque en el mundo real todos los sistemas, así sea de cualquier tipo, así sea un sistema físico, un sistema biológico, un sistema social, como lo es la economía, todos los sistemas del universo son abiertos. ¿Qué quiere decir un sistema abierto? Pues que utiliza energía del entorno y genera desechos o expide energía a ese entorno. Eso es un sistema abierto. Por lo tanto, la economía no puede ser cerrada y la economía, los efectos que genera al producir un bien o un servicio, pues le pertenecen a ese sistema y tendría que reconocerlos. Para nosotros visualizar realmente cómo es la economía en la vida real, pues no es como lo pintamos acá. Así es como se mira la economía en este momento, como un sistema cerrado, y los otros dos sistemas, el planeta Tierra y la sociedad, como si fueran sistemas aparte. Pero eso es irreal. ¿Cuál es la realidad? Que es casi intuitiva, pues que ese sistema económico, que ustedes ven ahí en un círculo más pequeño, pues lleno de dinero, ¿dónde está ese sistema económico? Pues la intuición misma nos dice que ese sistema económico está dentro de otro que se llama sistema social, porque es que el sistema económico es un sistema social en donde las personas compran y venden, eso es. O sea que el sistema económico es un subsistema del sistema social. ¿Y el sistema social dónde está? ¿Es un subsistema de qué? Pues es un subsistema de la biosfera del planeta Tierra. Esa es la realidad. Y si nosotros observamos esa realidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es el concepto del límite. O sea, el sistema económico tiene un límite, no puede crecer. No puede crecer más que ¿qué? Más que el sistema social. Y el sistema social no puede crecer más que la biosfera. Así que el límite es determinante. Muy bien. Aquí quiero introducir un concepto que he estado investigando en mi tesis doctoral, que se conoce como pasivos ambientales. Después de reflexionar sobre este tema, pude determinar que los pasivos ambientales, si miramos la economía como un sistema abierto y lo miráramos así, los pasivos ambientales no deberían de existir. ¿Por qué? Porque si la economía se mirara como un sistema abierto, los impactos que generan la producción pues no se configurarían en pasivos, sino que serían costos de la producción, que finalmente se sumarían a un mayor valor del precio del mercado de ese producto. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Lo que pasa actualmente es, porque la economía se mira así, desconoce los costos de los impactos ambientales y no los paga. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien se los cobra? Cuando un Estado o una comunidad le cobra a la empresa esos costos. Cuando pasa eso es cuando se genera un pasivo ambiental. O sea, los pasivos ambientales se generan por un defecto que tiene la economía. Y ese defecto es visualizarse como un sistema cerrado. Para sintetizar, y ya para ir terminando,
quisiera que visualizaran este slide, que lo que hace es resumir todo lo que yo estaba hablando en estos momentos. Tenemos dos visiones de la economía, una que es la economía neoclásica o la economía convencional, que es la que vivimos actualmente, y el otro lado, de color verde, tenemos la economía ecológica, que es una alternativa de ver las cosas de una manera más real. En la parte de la economía neoclásica, pues están los tres paradigmas que estoy invitando a que destruyamos, porque la economía neoclásica se basa en esos paradigmas, o sea, en el crecimiento infinito, en el optimismo tecnológico y en el sistema cerrado. Al tener esos paradigmas, el sistema económico entonces construye el concepto de externalidad negativa, y con ella entonces esos pasivos ambientales, lo que pasa es en la vida real, ¿qué pasa? Pues que se minimizan, se ocultan, y cuando se utilizan es para maximizar los dividendos con esa visión. Mientras que si nosotros ubicamos la economía con otra lógica, con una visión de la sustentabilidad, pues entonces esos paradigmas los vamos a quebrantar con otros diferentes. Así que el crecimiento infinito lo podemos reemplazar por crecimiento limitado o decrecimiento. El optimismo tecnológico lo podemos superar con algo que se conoce como el pluralismo de saberes o el diálogo de saberes. O sea, el saber científico no es el único saber válido. Las comunidades, etnias, campesinas o grupos de personas civiles que tienen una cosmovisión diferente a la científica podrían tener también saberes válidos que se tienen que tener en cuenta cuando pensamos en soluciones ambientales. Y finalmente, la concepción de un sistema cerrado para la economía, pues lo tenemos que reemplazar con algo muy simple y aceptar la realidad, que es que todos los sistemas son abiertos. Cuando aceptamos este último punto de sistema abierto, también aceptamos una cosa muy importante. O sea, todos estos paradigmas encierran, desde el punto de vista filosófico, también grandes reflexiones y grandes discusiones. Cuando la economía se asume como un sistema cerrado, ¿qué es lo que está diciendo? Que la energía que ella utiliza la puede reutilizar en un 100%. Y eso desde el punto de vista filosófico, ¿qué significa? Pues le está diciendo a las personas que la inmortalidad pues se puede llegar a dar, que el ser humano puede ser inmortal y que los sistemas pueden en algún momento ser autosustentables en un 100%. Pero desde el punto de vista físico eso no es posible, porque existe un fenómeno físico que se llama la entropía. Es una ley universal que ocurre en este mundo y en todos los universos que podemos ver a nuestro alrededor, que podemos captar con los telescopios. ¿La entropía qué es? Es la pérdida de energía de un sistema. Todos los sistemas pierden energía, es imposible que un sistema se autoalimente con el 100% de la energía que produce, es imposible. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos vamos a morir y que este planeta también se va a acabar. Todo tiene un fin. Y aceptar esa finitud y ver nuestra vida con humildad nos podría llevar a tener una economía más sensata y mucho más humana, más aterrizada en nuestra realidad mortal. Bueno, entonces, finalmente, cuando visualizamos la economía con esos paradigmas nuevos, pues entonces los pasivos ambientales
que ese es el concepto que quiero introducir, ya no los vemos como externalidades negativas, sino que los vemos como costos no pagados. En algunas análisis, esos costos no pagados podrían llegar a configurarse incluso como delitos o crímenes verdes. En algunas discusiones de la jurisprudencia jurídica se puede configurar así. Cuando una empresa no paga sus costos, están incurriendo en un delito. Y ese delito podría tener no solamente consecuencias administrativas y económicas pecuniarias, sino también consecuencias penales. Entonces miren, todo lo que cambia cuando visualizamos las cosas desde otra óptica diferente. Bueno, finalmente, para ya terminar, solamente quiero citar de manera rápida dos investigaciones que se han hecho bajo la óptica de la economía ecológica, rompiendo esos tres paradigmas que yo les acabo de decir. O sea, gerenciando las empresas o visualizando algunas actividades económicas desde una perspectiva sustentable. La primera es la investigación de una colega que se llama Andrea Cardoso, investigación doctoral, en donde ella demostró que la industria del carbón es una industria insustentable. Lo que ustedes ven ahí de color verde, lo que ven de verde claro son los precios del mercado del carbón, y lo que ven de verde oscuro son los costos del carbón cuando se incluyen los pasivos ambientales de ese carbón. Miren ustedes, la última gráfica son el precio del carbón a nivel mundial y los pasivos ambientales al lado. Miren que es grandísimo. Andrea Cardoso, en estos momentos, ese artículo científico es uno de los más citados en esa área, porque está demostrando que todo un sector económico en el mundo es insustentable. Y ese sector económico, ¿cómo se llama? La industria del carbón. Si nos vamos a hacer un examen minucioso desde el punto de vista sustentable a muchas actividades económicas, de pronto eso va a pasar. Muchas de las actividades económicas, como por ejemplo la extracción de oro, podrían tener este mismo efecto. En mi tesis doctoral estuve examinando la industria de la caña de azúcar. ¿Será que la caña de azúcar es insustentable? Pues hasta ahora no tengo un dato exacto de los costos ambientales de la caña de azúcar, pero al menos sí he generado un inventario de los impactos que se tienen que tener en cuenta para construir esos costos no pagados de la industria de la caña de azúcar aquí en Colombia. La caña de azúcar, para ser sustentable, debería incluir en los costos lo siguiente: los costos por limpieza de fuentes hídricas contaminadas. Los tiene que incluir porque pues la caña de azúcar es la que está contaminando mayormente las fuentes hídricas. Tiene que incluir los costos por compensación por uso intensivo del agua, no solamente por contaminar, sino usar de una manera casi irracional el agua en el Valle del Cauca. Esto es tan grave, el uso irracional del agua en el valle, que hay un estudio científico muy importante que se realizó en la Universidad del Valle, en donde dice que si la industria de la caña sigue utilizando de la misma proporción como está utilizando el agua en estos momentos, en 30 años nosotros, Cali y el Valle, será tan seco como el desierto de California. Y ojo que eso es un estudio serio científico. La industria de la caña de azúcar, para ser sustentable, debería incluir los costos por captura de CO2 producto de las quemas de cañaduzales, que aunque algunos dicen que es prohibido, otros ingenios se niegan a aceptar de que queman, siempre siguen habiendo quemas. Lo más curioso es que yo he hecho un recorrido por muchos corregimientos del Valle del Cauca,
Y la queja constante de muchos de esos pobladores es el humo y el hollín que cae por las quemas. Y cuando voy a los ingenios, porque también he ido a ellos a preguntarles sobre eso, nos dicen, no, es que nosotros no quemamos. Todas esas quemas las hace la gente. De manera, son personas que queman, pirómanos, que les gusta quemar. Esa es la disculpa que dan los ingenios. Coincidencialmente los pirómanos siempre están ahí en las quemas en el tiempo de la cosecha. Pero es una cosa rara, ¿no? La industria de la caña de azúcar debería de incluir en sus costos los costos por reparación de suelos que han perdido su capacidad productiva por el monocultivo de la caña de azúcar. Es que es innegable que la caña de azúcar es un monocultivo. ¿Un monocultivo qué quiere decir? Pues un solo cultivo en un territorio tan grande como el valle. Nosotros hasta hace, yo me acuerdo, yo tengo 46 años, ya en diciembre cumplo 46 años. Cuando yo era niño, o sea, hace 40 años, a mí en la primaria me enseñaban en esas cartillas que hablaban del valle, que el Valle del Cauca era la despensa agrícola de Colombia. Me acuerdo de esos libros. Quiero recuperar uno de esos libros para tener la referencia exacta de eso. Pero en mi memoria está eso. Esta despensa agrícola de Colombia, ¿por qué? Porque producíamos de todo. Hoy en día solamente producimos caña. Qué lástima. La industria de la caña, para ser sustentable, debería de incluir los costos por reparación de impactos a la seguridad alimentaria, que tiene relación con lo que estoy hablando, de incluir los costos por reparación de víctimas que han sufrido el desplazamiento y el despojo de los territorios, y esto es una cosa muy delicada, que incluso las personas los investigadores que se meten o se han metido en este tema, incluso algunos los han matado. Al menos hay dos investigadores, una investigadora de la Universidad del Valle, que la desaparecieron, porque estaba precisamente investigando este tema. Pero es un tema muy delicado, pero es una verdad. La industria de la caña ha desplazado personas y algunos de esos desplazamientos han sido desplazamientos forzosos guiados por la violencia. Y por último, debe de incluir los costos por reparación por pérdida de identidad cultural, costumbres agroecológicas de campesinos y comunidades étnicas. Las comunidades étnicas ya no saben cultivar porque han perdido su tradición de cultivar, porque ya pasaron de ser campesinos, agricultores, a ser arrendadores de tierras a los ingenios. Ya nadie le compraba los productos que estos indígenas producían y solamente tuvieron la opción de arrendar la tierra. Entonces ya se les olvidó, ya se rompió el ciclo de enseñar a cultivar a sus hijos y los hijos a sus hijos. Y ese es un impacto social inmensamente grande, negativo, que se debería recuperar. Y eso tiene un costo tanto económico como cultural. Los ingenios azucareros, la industria azucarera, debería de pagar también por estos costos. Entonces, aunque no tengo la estimación de los costos, porque eso es lo que estoy haciendo, estoy seguro que cuando llegue al valor de todos esos costos van a superar en gran medida el precio del azúcar en el mercado. De seguro que sí. Entonces, miren todo lo que nosotros podríamos analizar en una empresa para que esa empresa sea sustentable. El gran drama de esto, ¿qué es? Que muchas de las empresas que hay ahora, desafortunadamente, dejarían de existir. Y se generaría otro problema, y es dónde van a trabajar todas las personas que trabajan en esas empresas que no son sustentables. Por ejemplo, dónde van a trabajar las personas que actualmente trabajan en la industria del carbón.
Es un grave problema que está viviendo ahora en este momento la región del Caribe colombiano. Saben que la empresa es insustentable, pero no la pueden acabar porque hay personas trabajando ahí. Pero si la tendencia existe, entonces nos vamos a tener que a colocar en una decisión entre la espada y la pared. O desaparecen algunas empresas o nos desaparecemos todos. Esa es la coyuntura que estamos viviendo ahora y es la principal coyuntura que debe afrontar un gerente para que realmente tenga una visión sustentable. Crear entonces, el gerente entonces tiene que ser tan proactivo que tiene que ser capaz de cerrar empresas insustentables, pero al mismo tiempo estar creando otras sustentables. O crear la solución para que una empresa que no es sustentable se vuelva sustentable. Ese es el gran reto que tenemos hoy en día como gerentes si queremos realmente hacerle frente a la gran crisis ambiental que tenemos. Bueno, yo creo que este es el final. Quiero finalizar con esta frase que es: lo más importante que debemos gestionar es la vida misma. Muchas gracias.